Y hicisteis especiales. Scapa Flow está en las Islas Orcadas, al norte de Escocia, forma parte de Escocia. Y yo te diría también pues que es un sitio mítico para los amantes de los pecios. Y estuvimos grabando allí se hundió. Bueno, Scapa Flow es un conjunto de islas. Exacto, explica un poco. Las Orcadas es un conjunto de islas, es un archipiélago, para entendernos, donde durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en la bahía principal, en la isla principal, se organizó, o sea, se alojó a la flota inglesa, la flota de guerra inglesa, ¿no? La flota principal de guerra inglesa. Y entonces los alemanes, de alguna forma u otra, siempre intentaron entrar allí para torpedar estos barcos, y bueno, hubo varios intentos, hubo algunos intentos exitosos, ¿no? Pero en la Primera Guerra Mundial, cuando terminó la Primera Guerra Mundial, allí es donde se internó a la flota alemana rendida, digamos, se los dejó allí mientras se firmaban los acuerdos de paz, ¿no? Se hizo un armisticio, que no es la paz, pero mientras se firmaba la paz, los barcos allí recluidos y los submarinos también recluidos, no hay intervención de la flota de guerra, ¿vale? Vale. Como los marinos alemanes ya daban por sentado que la flota pasaría a manos de los ingleses, porque se daba por hecho que Alemania había perdido la guerra, decidieron hundirla ellos mismos y la hundieron. Y un día determinado se pusieron todos de acuerdo y abrieron las válvulas de inundación y los barcos se fueron inundando y se hundieron. Y entonces los ingleses, ya no tuvieron tiempo de recuperar estos barcos, lógicamente, y quedaron allí. Esto debe estar documentado, ¿no? Porque esto debe ser un día muy especial, ¿no? Porque, claro... Sí, esto fue en el año 19, sí. No me acuerdo ahora qué fecha fue, pero fue en el año 19. Y entonces... estos barcos, unos quedaron cabeza para abajo, otros quedaron de costado, depende de la profundidad. Y entonces algunos están todavía muy bien conservados. Algunos los recuperaron para la chatarra, porque con demanda de metal, pues después de la guerra, pues se recuperaron bastantes. Pero algunos todavía están allí, entonces es un auténtico museo de guerra, ¿no? Y decidimos hacer un programa allí, en la bahía. La bahía es cierto que no pasa de 40 metros, pero se buscó también la posibilidad de bucear en un barco, en una tumba de guerra, que era el barco, un crucero ligero inglés, el Hampshire, que está hundido a 70 y pico metros de profundidad, pero lejos ya de la costa, en mar abierto, en el Atlántico, mar del Norte ya prácticamente aquello es. Y en una zona de corrientes, de poca visibilidad fuera, niebla. Nunca fácil. Épica. Nunca es fácil, ¿eh? Sí, no sé por qué. Es un poco el otro titular. No sé por qué. Si es difícil, ya voy yo. Sí. ¿No? Sí. ¿Y qué tal fue? Lo de la bahía era fácil, relativamente fácil. Lo único que la visibilidad allí, el agua está eutrofizada y hay muy poca visibilidad. Raramente tienes visibilidad de más de 1 metro o 2. Entonces es muy complicado grabar allí. Pero se hizo con los medios que teníamos en aquellos años, ¿no? Eso fue en el año 2001, creo recordar. Sí. 2001-2002, no me acuerdo ahora. Y luego salimos a por el Hampshire. Primero queríamos hacer un barco que estaba a 90 metros, que era un... 90. Sí, era un destructor, pero no nos lo recomendaron, nos dijeron que no, que era muy complicado, que por el tema de corrientes era más complicado. Y entonces buscamos el Hampshire, que tenía mucha más historia. La verdad es que sí que tenía mucha más historia, porque en el barco murió Lord Kitchener, que Lord Kitchener era el ministro de guerra inglés en la época de la Primera Guerra Mundial. Sí. Es un señor que sale a veces en los pósters de época, de estos vintage, que con un mostacho y una gorra de estas de militar inglés, y te está señalando con el dedo para que te alistes en el ejército británico. Pues es este señor, ¿no? Entonces, este señor, este militar, murió allí en el hundimiento de este barco, que es un barco que iba a Rusia con el Lord para negociar con los rusos, para diversos temas de Estado, y chocó con una mina, allí donde está, a pocas millas de las Islas Orcadas, y se hundió muy rápidamente. Murieron casi 2.000 marineros ingleses, ¿no? 2.000. Wow. Sí, no recuerdo la cifra exacta, y creo que se salvaron solamente 11 de toda la tripulación. Y está allí, hundido cabeza para abajo, es tumba de guerra. Y cuando fuimos nosotros solo había bajado una expedición inglesa, que fueron los primeros que habían bajado, que obtuvieron el permiso, y fuimos la primera expedición no inglesa que autorizaron a bucear en el pez. Qué interesante. Sí, fue bonito. 74 metros. Después te preguntaremos a ver cómo se hacían ese tipo de inversiones. Pero no es una profundidad abismal, para entendernos.
el problema allí es llegar. El problema es llegar porque está justo, bueno, cuando te digo justo, está en línea, enfilado con la salida de aguas de la bahía de Scapa Flow, que es cuando se forman las corrientes. Allí las corrientes son muy bestias. Llega a velocidades de 16 nudos las corrientes. Es una barbaridad. Yeah. Es una barbaridad. Puede ir más rápida que el barco que íbamos nosotros. El barco creo que iba a 17 nudos y la corriente puede llegar a 16, ¿no? Pero estos son dos horas durante el día, ¿vale? Que se produce Entonces hay unos momentos determinados en el que la corriente se neutraliza y es cuando puedes bajar, que tienes un tiempo determinado, no recuerdo ahora cuánto tiempo era. Claro, tenías que estudiar el momento para bajar, porque si te pillaba luego y no calculabas bien, bueno, podías aparecer pues a lo mejor en Islandia, no sé. Ya. Buah. Bueno, Patri, vamos a vender un poco la moto. Si os está gustando nuestro contenido, suscribiros a nuestro canal y seguidnos en las redes sociales, en Instagram, en TikTok y en Facebook. Entonces, bueno, aparte de esto, normalmente es mala mar, hay viento, hay corriente, hay niebla, hay lluvia. Yo pensaba que esto no lo podía ver yo verlo todo al mismo tiempo, pero allí sí que lo puedes ver todo al mismo tiempo. Se junta todo. Sí. Y de hecho, pues lo vimos, ¿no? Entonces, bueno, saltar ya fue épico, bajar con la corriente ya fue épico también. Ya. Y llega un momento que dices, yo me voy de aquí, pero bueno, dices, venga, va, que queda poco ya, queda poco. Debe pasar por tu cabeza. Yo sí, que estoy a 40 metros la corriente bajó en ese momento. Y luego en el fondo, pues... Y el aspecto del barco, ¿qué tal? Porque... Bueno, yo lo primero que... Claro, yo cuando bajas y el agua está cristalina abajo, ¿eh? Es cierto que el agua está cristalina, es una pasada. Y desde los 40 y pico metros que es cuando para la corriente, yo empiezo a ver la sombra del barco, empiezo a ver las luces del primer grupo que va adelante, porque yo voy detrás para poder grabar ya con luces abajo, que haya gente con luz, para tener referencia y profundidad. Uh-huh. Y claro, pero yo voy agotado porque voy con la cámara en la mano y estoy bajando cogido al cabo con la corriente con una mano y con el meñique, porque no tengo más manos para agarrarme. Entonces llego agotado al fondo, ¿no? Y digo, voy a recuperar la respiración, me tumbo en el fondo y recupero el ritmo respiratorio, ¿no? Bueno, no, entra dentro de lo normal, ya sé que lo voy a recuperar, físicamente estoy bien, ¿no? Y mientras estoy aquello recuperando, sé que tardaré 30 segundos, 40 segundos en situarme, ¿no? Y en ese momento veo delante mío unos anteojos de época, de estos redonditos, conservados, con una pequeña grieta en uno de los cristales, y lo tengo justo delante de la mirada, ¿no? Y lo veo, me está mirando y lo estoy mirando, y en ese momento me viene a la cabeza todos los que quedaron allí dentro, claro. Y que estas gafas son de alguien que murió en ese naufragio, o claro. Está dentro o se perdió, vete a saber cómo acabó este señor, ¿no? Claro. Y bueno, te viene a la cabeza todo lo que en ese momento pudo haber pasado por la cabeza de aquella gente que quedó atrapada en los camarotes, porque estaban durmiendo la mayor parte de la tripulación, ¿no? Entonces, ¡pum!, te pasa por la cabeza todo esto, ¿no? Y bueno, recuperas la respiración, lo grabé, sí que tuve la tranquilidad de grabarlo y joder. Ya. Evidentemente no lo toqué, que yo era una tumba de guerra y para mí esto es muy sagrado, ¿no? Ya, primero como pieza histórica y después pues, por sensibilidad ya personal, ¿no?